Es muy bueno tener amigos aquí. Déjenme poner el índice porque soy muy ordenado. Hace mucho que no escribía con esto. Un detalle cultural con la tiza. Es tiza. En México, que soy mexicano, se dice gis. La palabra gis es española. En México el lenguaje originario era el náhuatl. Y en España, que se dice tiza, la palabra es náhuatl. Es curiosito. Bueno, voy a presentar un marco teórico. Al final de cada parte pregunto si hay preguntas y en todo caso al final de las 4 sesiones daré un tiempo más largo por si hay cualquier comentario. Voy a presentar un marco teórico. Los marcos como los de las pinturas, o concretamente los de las pinturas, aparecieron en el siglo XVII, XVIII más o menos. Antes de eso no había. Y la función de los marcos es una que me parece muy interesante. Es la idea de aislar una realidad del resto. Y entonces se supone que cuando uno va a un museo y se pone a ver aquí la Mona Lisa, se pone a ver un cuadro, si uno es culto occidental o lo que quiera, lo que debe hacer, la regla cultural para entrar a un museo y ponerse a ver un cuadro, es ponerse a ver lo que está dentro del marco. Es decir, solo vale como realidad aquello que está dentro del marco, porque si uno regresa del museo y le dicen ¿cómo te fue? ¿Qué viste? Ay, pues y diga uno, no, pues las paredes estaban muy bonitas, o había una mosca pegada en la pared, o cosas por el estilo, no se vale. Uno tiene que abstraer, hacer como que el resto de la realidad no existe y solo es la única realidad que existe en este momento, en estas circunstancias. La única realidad que existe es aquella que está dentro del marco, y dentro del marco entonces uno la hace como la realidad completa y se pone a elucubrar, a inventar qué va a decir cuando regrese a su casa, aunque se esté uno aburriendo con el cuadro, da lo mismo, más o menos, pero es lo único que funciona. Así son los marcos de las pinturas.
Al mismo tiempo, curiosamente, cuando se empezaron a utilizar los marcos de las pinturas, se empezó a usar el pelo alrededor de la cabeza así suelta, que supuestamente, según los estéticos o los de las estéticas decían, yo todavía no sé, no las creo mucho, pero que entonces el pelo enmarcaba la cara y de lo que se trataba era pues de resaltar la cara y cosas de la sonrisa y el encanto de alguien o cosas por el estilo. O sea, no se la creo mucho, pero así como son igual los marcos de las pinturas, son los marcos ahora. Es curioso, es decir, uno de hecho no debe enterarse ni de que existe la pared, ni tampoco de que existe el marco. El marco no debe existir, es aquello que enmarca, pero desaparece más o menos. Si uno ve y abre internet y busca pintura de la Mona Lisa, por ejemplo, generalmente no aparece el marco, ahí el marco es la pantalla, y uno no podría decir, puede uno alucinar un poco cómo es el marco de la Mona Lisa. Probablemente lo haya visto en foto o en lo que sea, y no se acuerda. Yo no, por ejemplo, trato de acordarme cómo es el marco del Guernica y no tengo la menor idea, lo cual quiere decir que sí vi al Guernica, ¿no? Es decir, ve uno lo que está dentro, pero el marco no debe existir. Así son los marcos. Creo que uno de los marcos, al menos el que más me gusta a mí en esta vida, son los marcos de la ventana. Se puede uno pasar la vida y a través de la ventana uno puede ver una cantidad de cosas, gente pasando, nieve cayendo, puede ver una cantidad de, pero siempre está enmarcado por eso, y entonces puede uno ver el mundo y conocer el mundo, supuestamente algún encerrado, por ejemplo, un niño solitario o prisionero, puede uno conocer el mundo a través del marco de la ventana, y ahí eso se convierte en realidad. Igualmente, efectivamente, así son los marcos teóricos también. Un marco teórico es aquello que enmarca, y entonces lo que cae dentro del marco teórico, lo que forma parte del marco teórico, eso es lo que va a constituir como realidad. Y uno puede tener el tupé o el cinismo, lo que uno quiera, aquello que no entre por alguna razón, porque uno escoge su marco teórico, que no entre del marco teórico, lo puede ignorar olímpicamente. Eso no cabe dentro de ese marco, y entonces, por ejemplo, ese autor o esa corriente, pues las actitudes, por ejemplo, a mí no me gustan, entonces en psicología social, entonces uno las puede ignorar. Lo que podría uno resaltar aquí con los marcos teóricos es que efectivamente el marco no debe ser visto, el marco no existe. Cuando uno tiene un marco teórico, no sabe de repente, no lo sabe cognitivamente, se lo sabe afectivamente cómo es su marco, siente uno, intuye uno que entra dentro de ese marco, y a lo mejor no lo podría decir, pero es ciertamente fundamental. Si desaparece el marco, como intentó hacer más o menos la posmodernidad, un poco la idea de posmodernidad, podría uno decir, estaba en la modernidad el mundo enmarcado con algo más o menos, por ejemplo en las pinturas, y de repente en la posmodernidad se les ocurrió que podía seguir el pintor pintando por fuera del marco y seguirse por fuera del marco, y etcétera, y entonces ya desaparecía el marco y uno tenía que ver. Creo que ahí hay un truquito más o menos, porque ahí lo que se convierte en marco es el museo completo, ¿no? Porque este es un marco, pero el museo funciona como un marco lleno de marquitos adentro más o menos, y entonces aquello que esté en un museo es obra de arte, y cualquier porquería, literalmente, cualquier porquería que le pongan a uno en un museo, uno tiene que fijarse en la nota museográfica, decir, qué interesante, cuánta atención, qué importancia, todo, cualquier cosa por el estilo, porque le está funcionando. Que creo que eso es lo que sucedió con estas pinturas que se iban por fuera del marco, que quitaban los marcos, de todas maneras estaban ahí enmarcadas. Creo que el término marco teórico, no sé por qué me gusta, yo creo que debe ser la infancia, bueno, no, el marco, y el de objeto de estudio también me gusta. El término, la idea del marco teórico, que de repente, posmodernos que somos todos, como que suena constriñente, constringente, restrictivo, medio positivista o cosas por el estilo. A pesar de todo eso,
parece que sigue siendo importante, uno diría sigue siendo fundamental un marco teórico, porque si uno no tiene un marco teórico a través del cual ver la realidad y por lo tanto se lo tiene que configurar, hacer una tesis, por ejemplo, no nada más poner marco teórico, que es como se pone, tiene algo que le permita a uno anclar, saber que forma parte de su realidad, que no forma parte, que puede sacar, etc. Si uno carece de un marco teórico, a veces me da la impresión que efectivamente es un marco, es una especie de ancla para que uno no se vaya como un náufrago, se desaparezca ahí. El otro día Lupi decía, es una especie de antena, uno necesita una antenita donde capte más o menos, y si uno carece la antena, pues las ondas andan por todos lados. Necesita o una suerte de atractor, a veces me gusta más o menos el término de atractor, algo que permita atraer, organizar, etcétera, ordenar, perdón por la palabra, ordenar aquella serie de conocimientos, porque puede uno tener, y lo ve uno a menudo, puede uno tener una enorme erudición, erudición grande, etcétera, pero si está esa erudición desbalagada, le permite uno opinar sobre cualquier cosa, le permite uno tener respuestas sobre cualquier cosa, pero no le permite a uno empezar a pensar como por cuenta propia, es decir, algo que le sostenga a uno su propio pensamiento. Si no hay eso, si no hay ese marco teórico, desaparece. Por eso me parece importante la idea, por eso uno argumenta marco teórico, y por eso, bueno, puedo justificarme y decir, lo que voy a presentar aquí es un marco teórico.